Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver función anidad. Para ello empezamos a trabajar en Excel, ¿no? Para realizar la función anidad. Entonces primero comenzaremos con poner algunos datos. Entonces pondremos nómina para sacar algunos promedios, ¿no? Nota 1, nota 2, nota 2, nota 3. El promedio ya. En esta parte de aquí vamos a poner los nombres de los estudiantes o de las personas que vayamos a hacer nuestra función anidad, que vaya a utilizar nuestra función anidad. Entonces pondremos los nombres de las personas de las cuales vamos a hacer la función, ¿no? Entonces pondremos algunos nombres, ¿no? Pondremos Ana. También se puede poner los apellidos, lo que uno desee, ¿no? Ok, y ahora pondremos las notas de ellos. Bueno, las notas van a ser hasta 20, entonces que habían sacado que el promedio será igual con la función promedio y escogeremos los tres datos y simplemente bajaremos. Ahora la observación. En esta observación, entonces, para sacar la observación, que es esta función anidad, ponemos el condicional, que va a ser sí. Entonces, nos piden prueba lógica, el valor de verdad y el falso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es con una constante para ver si esto funciona. Entonces, elegiremos el valor que tiene que ser, bueno, para pasar o aprobar, ¿no es cierto? Tenemos que tener un puntaje igual o mayor que 14. Entonces el mensaje se pondrá en paréntesis, en comillas, perdón. Y podemos poner cualquier constante. Ya, entonces esta es nuestra constante y dice que si el valor al cual vamos a hacer la observación es mayor o igual que 14, nos dará aprobado, pero si es menor que 14 nos saldrá 10. Eso es para hacer una función anidad con una condicional. Entonces bajamos y se comprueba porque ninguno de los valores que se ha obtenido ha llegado a ser igual o mayor que 14, pero por un ejemplo llegamos a poner 14 aquí y un 14 acá. Entonces, si nos damos cuenta, aquí salió mayor que 14, nos salió 14.6 en el promedio del estudiante Julián, por lo tanto la condición nos sale aprobada. Entonces se cumplió con esta constante. Ahora también podremos hacer la función utilizando funciones aritméticas. Entonces, el valor que vamos a escoger, de nuevo, menos, podemos decir que va a valer 5, menos 5, ¿no? Si no es aprobado, va a valer esto. Entonces, bajamos. Entonces, al número que se le obtuvo se le disminuye los 5, entonces nos da 766, porque no se le ha aprobado. De la misma forma para cada uno, excepto el que sí se cumplió. Eso es que también se puede realizar con esta función operaciones aritméticas. Ahora también podemos hacer redondear, utilizar la función redondear. Entonces, se utiliza aquí, redondear. y utilizamos
la celda que vamos a utilizar. En este caso solo voy a querer que tenga un decimal. Cerramos paréntesis y entonces ahora bajamos y cumple exactamente lo mismo. La función nos dice que si es mayor o igual que 14 será aprobado. Si no, nos va a redondear al valor que hayamos utilizado. Entonces, en este caso le dije un solo decimal. Si pongo otro número, no, me va a salir la cantidad de decimales que quiero. Entonces, ya tenemos con otra, incluyéndole otra función a la función anidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente para ver si este grupo de estudiantes que tenemos en nuestra nómina aprueba o no. Entonces la siguiente se actuaría de la siguiente forma. Entonces quitamos la función redondear y utilizamos otro condicional. Entonces nos dice que cuando el valor que tengamos del promedio, si es mayor o igual que 14, esta persona aprobará. Si no lo hace, entonces ese valor tendría que ser menos, bueno, en la universidad sería menos que 8, ¿no? Porque en un semestre tú tienes que pasar con el menor puntaje, que sería 24, entonces la mayor nota para ni siquiera llegar al supletorio para reprobar totalmente el semestre sería con una nota menor a 8. Ustedes podrán poner la condicional que deseen, que en este caso ya no, o sea, pueden poner o una condicional que sea la buena, o la otra puede ser la mala. Necesitamos tres condicionales porque la una tiene que ser aprobada, la otra tiene que ser la que vaya al supletorio y la otra tiene que ser cuando reprobó totalmente. Entonces nos dice, y si cumple esto, entonces punto y coma, entre comillas siempre va a ir el enunciado, reprobará. Y si no se cumplen las dos condiciones, por lo tanto tendría que ser supletorio. Siempre hay que cerrar los paréntesis. Ok, está mal. Sí, mal. Ok, mi paréntesis está mal puesto. Ahora sí. Ok. Entonces volvemos a bajar. Entonces, como ninguna de estas personas tiene un promedio menor que 8, entonces todos van a supletorio. Pero en el caso que esta persona haya tenido un promedio de 5.66, esta persona será reprobada del semestre. Entonces aquí cumplimos la función anidad. Ahora, si esto queremos representarlo, nos iremos a insertar e iremos a tabla dinámica. Entonces pondremos tabla dinámica. Entonces ya seleccionamos, ¿no? En la primera va la tabla seleccionada y lo puedes poner en tu misma hoja o en una nueva hoja. Yo lo haré en una nueva hoja de cálculo. Entonces, al selectar, entonces nos saldrá lo siguiente, nos saldrá aquí la lista de los campos de la tabla dinámica. Entonces, si nosotros escogemos, se irán graficando, ¿no? Ok, entonces para hacerla más didáctica, entonces vamos a, para mejorarla tenemos que realizar un gráfico, ¿no? Entonces para ello volvemos a nuestra original dinámica, pues vamos a gráfico dinámico. Entonces en la primera nos dice selecciona una tabla o rango, la tabla de rango, entonces tenemos que seleccionar es igual en una nueva hoja de cálculo y vamos a poner aceptar. Ok, entonces pondremos
Vamos a poner ahora, si nosotros no queremos que sea una suma, también podemos configurarlo. Entonces nos vamos, tenemos configuración de campo de valores. Entonces aquí existen varios campos, no de valores. No necesitamos una suma, sino el promedio. Entonces ponemos aceptar. Ahora nos va a salir el promedio. Entonces aquí tenemos ya nuestro gráfico. Si este gráfico no es nuestro gusto, podemos utilizar otro, ¿no? Como en ver tipo de gráfico, nos vamos a tipo de gráfico, nos vamos a, si queremos uno que sea en forma de pastel, utilizamos. Podemos dar diferentes colores. Eso ya es en nuestro gusto. Y aquí tenemos con el 21% el estudiante Julián es el que tiene el mayor puntaje. Y si nos vemos en la tabla, entonces nos damos que el estudiante Julián, de todos los obtenidos, es el que el mayor promedio ha tenido. Ahora, si nosotros queremos aquí ordenar de distinta forma en nuestro filtro, simplemente lo cambiamos. Puede ser al revés, de la Z a la A. De esa forma no hay ningún problema. Ahora vamos a insertar también en nuestro primer grupo de datos, vamos a insertar un filtro. ¿Para qué nos sirven los filtros? Para organizar de mejor forma. Cuando tenemos gran cantidad de datos y necesitamos encontrar en una base de datos un dato específico, los filtros nos ayudan de mejor forma. Por ejemplo, si por ejemplo queremos encontrar la nota que sea mayor de 10, entonces nos saldrán pondremos aceptar y nos saldrán solo las notas del estudiante Fernández. Los filtros nos ayuda bastante para poder organizar y buscar de mejor forma y rápida en una gran cantidad de estudiantes. Entonces, para volver a nuestra nómina normal, cogemos y ponemos borrar filtros y tenemos todo en nuestra base de datos. De la misma forma nos servirá si queremos encontrar la nota de un estudiante, entonces, o de algunos estudiantes. Por decir, en el caso de que queramos ver solo los que pasaron el semestre o el año, pondremos que sea mayor que 14. Entonces pondremos a aceptar. A ver. Sea mayor que 14. Entonces nos saldrán las notas, bueno, en este caso nos salen las notas que son mayores a 14. Aquí tenemos de la nota número 1, porque es el filtro que hemos cogido. Entonces digamos que en el primer parcial hemos tenido notas mayores, entonces tenemos 16 y 20. Ok, otra función que podemos utilizar son los subtotales. Entonces ponemos igual subtotales. Existen 14 funciones que podemos utilizar. En este caso yo voy a utilizar la opción contar. Entonces es la 102. Entonces pondremos primero el número de nuestra función a escoger, punto y coma, el lugar que queremos que, en este caso, que cuente, ¿no? Entonces tendremos 6 elementos y si contamos
hay los 6 elementos. Entonces igual podemos coger otro tipo de función. Por ejemplo, queremos saber el valor mínimo, entonces siempre hay que poner el número de la función y el lugar de